¿Qué tal amigos? Como ustedes recordarán, en este Gran Premio de Miami hubieron varias cosas interesantes y una de las que me gustaría destacar en el video de hoy es la pelea que vimos entre Carlos Sainz y Checo Pérez. Evidentemente no fue el cuerpo a cuerpo más interesante que hemos visto en esta temporada, ni de lejos, pero fue una pelea que duró bastantes vueltas, justamente porque el piloto mexicano, bueno, justamente por muchos factores que quiero destacar el día de hoy, pero fue algo bastante interesante, a mí me gustó mucho y el día de hoy vamos a ver por qué Checo Pérez perdió su pelea contra Carlos Sainz. Justamente la idea de este video surge porque Max Verstappen tuvo un rendimiento y una velocidad increíblemente alta, increíblemente grande, y Checo Pérez al final no se pudo acercar tanto. Max Verstappen dejó muy por debajo a su pareja de piloto, que sería su principal rival Charles Leclerc, y Checo Pérez no pudo superar en ningún momento a su principal rival, quien sería Carlos Sainz. Pero bueno, vamos a comenzar, y el punto número uno de por qué Checo Pérez perdió su pelea en contra de Carlos Sainz fue la falla del motor del Red Bull que sufrió el número 11 en esta carrera. Justamente se veían las cosas bastante apretadas entre Carlos Sainz y Checo Pérez durante todo el inicio del primer stint, pero al final en la vuelta 19 Checo Pérez terminó sufriendo una falla del motor que le terminó quitando muchos caballos de fuerza, e incluso parecía que iba a terminar dejando la carrera, parecía que iba a terminar abandonando, justamente porque de la vuelta 19 a la vuelta 20 Checo Pérez pierde con relación a Carlos Sainz 6 segundos en una sola vuelta. De un plomazo pasa de estar casi en la zona de DRS, estaba por el segundo y 2 décimas, y termina pasando hasta los 7 segundos y tantas décimas. Fue una pérdida muy grande para el piloto mexicano, y a partir de ahí que este no fue solamente ese problema, sino que después de ese gran problema que tuvo el Red Bull y que se pudo solucionar y que pudo continuar con su pelea Checo Pérez, que pudo terminar con su carrera, aún así durante el resto de la carrera tuvo problemas y terminó perdiendo, se piensa que de 30 caballos de fuerza a más fue lo que terminó perdiendo el piloto mexicano en relación a como debería de estar su monoplaza, por ejemplo los caballos de fuerza que traía Verstappen en comparación a los de Checo, y esto terminó mermando el rendimiento del RB18 de Checo Pérez. Justamente por eso se le hacía más difícil el quitarle décimas a Carlos Sainz, e incluso parecía que en lugar de quitarle décimas a Carlos terminaba perdiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más décimas con el piloto español. Eso fue justamente en el primer stint. Después, cuando llegan a hacer su parada cada quien, tanto Carlos Sainz como Checo Pérez entran en exactamente la misma vuelta a hacer su parada en boxes. Carlos Sainz, el equipo Ferrari, termina haciendo una peor parada en boxes, ya que los mecánicos hacen una parada de 5 segundos y tanto, mientras que los de Red Bull terminan haciendo una parada de 2 segundos y tanto. Eran por lo menos 2 segundos de diferencia entre la parada de Carlos Sainz y de Checo Pérez. Esto hizo que terminara pasando de esos 7 segundos que tenían de distancia a estar a solo 5 segundos, pero terminó sin ser suficiente tampoco, porque además de esto el Ferrari termina haciendo que los neumáticos se calienten bastante más rápido de lo que lo hace el RB18. También por esto el RB18 puede conservar más goma que el Ferrari, pero le cuesta más trabajo el meter en la ventana de temperatura ideal los neumáticos, y el Ferrari lo puede hacer más rápido. Entonces, aunque los dos hicieran su parada en los pits a la vez, Carlos Sainz tendría esta pequeña ventaja de iniciar un stint nuevo y tener los neumáticos fríos y poderlos calentar más rápido de lo que lo podía hacer el RB18. Después de esto, cuando sucede todo lo del safety car y termina Checo Pérez haciendo una parada a neumáticos más blandos y se termina acercando mucho a Carlos Sainz, se terminan eliminando las distancias gracias al safety car que había en pista. Aún así vemos esta pelea entre Checo Pérez y Carlos que concluye con Checo Pérez perdiendo. ¿Y por qué? Bueno, este es el segundo punto. Me parece que un poco la desesperación del piloto mexicano al momento de tratar de hacer ese rebase sobre Carlos Sainz, porque justamente como él dijo, cuando terminó la carrera, a pesar de estar en zona de DRS, terminaba yendo por lo menos 10 kilómetros por hora más lento que el auto de Carlos Sainz, y este déficit de velocidad terminaba haciendo que ni siquiera con el DRS pudiese superar a Carlos Sainz. Entonces llega un momento
movimiento donde en la recta más larga, en la recta que sigue en el tercer sector, termina con mucha velocidad acercándose mucho a Carlos Sainz, y esto hace que salga muy pegado para la recta en donde está la línea de meta, la recta más chica de este trazado. Entonces en ese momento Checo Pérez se lanza de una manera muy agresiva, que no suele ser una manera de pilotar del piloto mexicano, no es algo muy propio de lo que haría Checo Pérez, porque es un movimiento muy agresivo en comparación a su manera de pilotar. Entonces parece que es un poco la desesperación del piloto mexicano de, a pesar de estar en DRS, de a pesar de estarse acercando, no puede pasar y no puede pasar. Entonces al final termina haciendo esta maniobra un tanto agresiva, termina bloqueando los neumáticos, se pasa de frenada, Carlos Sainz termina tomando una trazada bastante mejor que la de Checo, y al final Checo termina perdiendo mucha distancia y mucho tiempo en relación a Carlos, y ya no puede entrar al DRS, y ahí prácticamente termina sepultada la pelea con Carlos. Otro de los aspectos más importantes es que justamente el RB18 y el F175 se estaban adaptando a esta pista de una forma muy distinta. Ya lo pudimos ver cuando se hizo la clasificación, como el primer sector era completamente del F175, el segundo sector también, el primero de Carlos Sainz, el segundo de Charles Leclerc, y el tercero, que es la recta más larga donde más se aprovecha la velocidad a punta, era el sector de Checo Pérez. ¿Cuál es el problema en este momento? Que Checo Pérez, justamente con ese déficit de velocidad, no podía aprovechar toda la capacidad de su RB18, que se le daba también en ese tercer sector, y que es el sector donde más se tenía que engrandecer el piloto mexicano. Pues al final no terminaba aprovechando muy bien este sector, justamente por ese déficit de velocidad que tenía en su vehículo. Entonces terminaba perdiendo tiempo tanto en el primer sector como en el segundo sector, y donde lo debería de ganar, que era en ese tercer sector donde se equilibrarían más las cosas, no podía terminar ganando todo ese tiempo que le terminaba descontando el equipo Ferrari en esos primeros dos sectores. Y para terminar, como cuarto punto, quise poner la pista, justamente porque en esta pista pudimos ver que era muy difícil salirse de la trazada original. Es prácticamente como si estuviéramos en un circuito mojado. Justamente aquí, a pesar de que este circuito fuera bastante largo, bastante grande y pudieran pasar varios autos en paralelo, era bastante difícil rebasar un auto, justamente porque te tenías que salir de esta parte limpia de la pista, tenías que salirte al sector más sucio, y era más difícil pasar por ahí, porque ustedes saben que pues en el sector sucio terminamos perdiendo velocidad. Entonces al final terminaba perdiendo velocidad, era difícil pasar por ahí, también deslizan más los neumáticos, entonces por eso era complicado rebasar en este trazado, a pesar de haber tenido rectas tan largas y a pesar de haber tenido mucho DRS. Por eso a muchos autos que estaban en zona de DRS todo el tiempo era difícil rebasar al auto que estuviese delante de ellos, y esto mismo tuvo un gran impacto en la pelea entre Checo Pérez y Carlos Sainz, porque justamente a Checo Pérez le costó mucho trabajo rebasar, a pesar de estar prácticamente durante 5 vueltas completas en zona de DRS con Carlos Sainz. Aún así no podía rebasar al piloto español, y por eso quería resaltar este cuarto aspecto, que fue la pista del circuito de Miami. La realidad es que me gustó mucho ver esta pelea, a pesar de que no haya sido algo bastante intenso o algo donde fuese un cuerpo a cuerpo muy de otro mundo ni nada por el estilo. Yo estaba muy emocionado, lo pudieron ver en la narración, como estaba súper excitado viendo la pelea entre Carlos Sainz y Checo Pérez, viendo cómo se descontaban tiempos, viendo cómo Checo no podía pasar a Carlos a pesar de estar en la zona de DRS y tener neumáticos más blandos que los de Carlos y más nuevos que los de Carlos. Aún así no podía pasar, y al final terminó la pelea entre el toro español y el torero mexicano, ganándola Carlos Sainz. Pero estuvo muy interesante, me gustó mucho verla. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho, y también espero que les haya gustado este video. Esto sería todo por mi parte, y si les gustó, que den un like, comenten, compartan, suscríbanse o demás, y que me digan su opinión sobre el Gran Premio de Miami, y así puedan seguir viendo todo el contenido que seguimos subiendo de Fórmula 1 a este bonito canal. Así que si es así, nos veremos pronto. Hasta la vista.